Estados Unidos está animando a Alemania a remilitarizarse y a tomar el mando del liderazgo europeo. Tanto la historia como la profecía bíblica revelan lo mortífera que será la nueva maquinaria bélica alemana. Conozca más sobre esta profecía insignia de Herbert W. Armstrong. A continuación, en La llave de David con Gerald Furry. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al programa. Quiero referirles a un artículo reciente en The Atlantic. Debería haber sido un artículo alarmante. Debería haber hecho sonar las alarmas en todo el mundo, pero no fue así. Se titula La nueva máquina de guerra alemana. Una maquinaria bélica en Alemania, ni más ni menos. Y es significativo que sea The Atlantic, porque es un medio popular de izquierda que reconoce o acepta que el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial colapsó por completo. La OTAN y muchos otros esfuerzos se pusieron en marcha tras la Segunda Guerra Mundial para asegurarse de que el militarismo alemán nunca más resurgiera. Y ahora, aquí estamos, impulsándolo, impulsándolo. Lo aplaudimos. Lo celebramos como si no hubiéramos aprendido nada de la historia. Regresen y consulten algunas citas que han estado en nuestra literatura por décadas. Lo que dijo Winston Churchill tras el final de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, como dije, la propia creación de la OTAN. Gran Bretaña y Estados Unidos en particular no han aprendido estas lecciones más importantes de la historia. Historia reciente. Hace 80 años, no hace tanto tiempo, puede parecer mucho para nuestra generación más superficial de hoy. Pero hace 80 años, y antes de eso, solo 20 o 25 años, la Primera Guerra Mundial, y después de eso, como sabrán, se permitió a Alemania volver a militarizarse. Y está ocurriendo lo mismo otra vez. Y como dije, Estados Unidos, Gran Bretaña, toda Europa, están animando a que esto ocurra. Quiero ponerles un clip del programa de mi padre, o de este programa, del verano de este año. Hablaba de Lituania y del hecho de que Lituania y Alemania habían llegado a un acuerdo para desplegar tropas alemanas en Lituania. Es decir, esto era enorme. Quieren construir allí una base alemana. Y así mi padre habló sobre el significado de este suceso desde un punto de vista profético en este mismo programa, La llave de David. Aquí está, clip 1. Y el presidente Trump sigue presionándolos para que Alemania sea lo más poderosa posible, como si no supiera nada de la historia de Alemania. Bueno, eso es historia reciente. Pero después de todo, solo han pasado 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Eso es historia bastante reciente. Y noten lo que escribimos aquí. La OTAN está estableciendo la hegemonía alemana en Europa. Es un cambio radical para una alianza creada para, según las famosas palabras de su primer secretario general, para mantener a los rusos fuera, a los estadounidenses dentro y a los alemanes abajo. Estos hombres sabían entonces que había que mantener a Alemania abajo, o tendríamos otra guerra. Guerra mundial, que es exactamente hacia donde nos dirigimos, y Alemania la iniciará. La Biblia lo dice, y nosotros se lo hemos estado diciendo durante muchos, muchos años, es decir, más de 50 años. Qué rápido olvidamos esta importante historia. Qué rápido olvidamos las lecciones de la historia. Este fue un clip de un medio de noticias europeo hace poco. Clip 2. En los 70 años de existencia de la OTAN, ha habido 21 comandantes supremos, desde Dwight D. Eisenhower al general en funciones Alexis Grinkewich, de diferentes ramas militares, pero todos estadounidenses. Me recuerda el viejo chiste de que la OTAN se creó para mantener a los rusos fuera, a los estadounidenses dentro y a los alemanes abajo. Esto es todo un cambio. El viejo chiste, dice el presentador allí. Me recuerda el viejo chiste. Como dijo Lord Ismay en los inicios de la OTAN, él resumió el propósito de la OTAN así: mantener a los rusos fuera, a los estadounidenses dentro y a los alemanes abajo. Ahora, como oyeron ahí, eso no es más que un gran chiste. Sí, lo hemos superado. Entramos en una nueva era. Alemania está construyendo una máquina de guerra y, evidentemente, no es para tanto. Durante casi 100 años, quiero decir, mi padre ha estado dando esta misma advertencia durante décadas, y antes que él, Herbert Armstrong. Y pueden leer muchas de sus previsiones proféticas en este maravilloso folleto,
Él tenía razón. Tenía una profecía distintiva sobre la que estuvo dando la alarma durante décadas, y se trataba de la séptima y última resurrección del Sacro Imperio Romano, que sería dirigida o encabezada por Alemania. Alemania, como oirán más tarde, dijo que Alemania es como el corazón palpitante de Europa. Y ahora Europa, ahora Estados Unidos, ahora Gran Bretaña, todo el mundo anima a Alemania a armarse para la guerra. Y por si no se han dado cuenta, esto está sucediendo incluso mientras todos los diplomáticos viajan por el mundo hablando de paz. Hablamos sin parar de paz y, en algunos casos, en la misma frase en la que hablamos de paz, nos jactamos de cuánto poder estamos obteniendo o acumulando militarmente. Esto es de ese artículo, La máquina de guerra alemana. La nueva máquina de guerra alemana. Está en The Atlantic y dice aquí, Alemania ha reconocido que necesita rearmarse. Está gastando miles de millones en armamento y reconvirtiendo industrias civiles para la producción de armas. ¿Le suena familiar algo de esto? Esto es lo que pasó en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Reconvertir las industrias civiles para la guerra, básicamente. Incluso se está debatiendo si reintroducir el servicio militar obligatorio. El gobierno ha prometido transformar el ejército en el más fuerte de Europa. ¿No preocupa esto a nadie? Dice, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaciona permanentemente tropas más allá de sus fronteras. Ahora escuchen esto, está en The Atlantic. No hace mucho, estos planes habrían hecho saltar las alarmas internacionales, pero a medida que Estados Unidos trastoca el orden mundial que creó, puede que Alemania no tenga otra opción. Así pues, ahí lo tienen. La culpa es de Estados Unidos. Somos el problema. Alemania no tiene elección. Ahora tienen la excusa perfecta para construir una maquinaria militar, una máquina de guerra, y lo están haciendo, y el mundo aplaude. Y si van a criticarlo de alguna manera, pues culpen a Estados Unidos. Es tan fácil hacerlo, ¿no? Y eso es lo que muchos harán cuando Alemania empiece a utilizar su maquinaria bélica. Culparán a Estados Unidos, y como dijo tantas veces Herbert Armstrong, con el tiempo, Alemania va a apuntar esas armas contra Estados Unidos y Gran Bretaña. Eso está profetizado en la Biblia. Si vemos algunos de los sucesos más recientes, no es solo que Estados Unidos quizá abandone la OTAN, o que diga a los miembros europeos de la OTAN que tienen que pagar lo que les corresponde, que eso no les guste, que estén acostumbrados a la seguridad que Estados Unidos les ha proporcionado durante tantas décadas. Ahora les preocupa que eso acabe y tengan que financiarla ellos mismos. Y bueno, Alemania lo está haciendo, gastando miles de millones en esta nueva máquina de guerra, una máquina de guerra alemana. Otros factores son la agresión rusa, que se remonta a 2008, o la invasión de Crimea en 2014. Más recientemente, por supuesto, la invasión total de Ucrania en 2022. Así que viene una agresión rusa del este. Y luego el temor de que Estados Unidos pueda abandonar a esos países de la OTAN. Y a eso se añade, más recientemente, al vicepresidente Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich a principios de este año, donde dijo algunas cosas sobre la OTAN y Alemania que no gustaron en Europa. ¿No les gustó? Este artículo, La nueva máquina de guerra alemana, habla de cómo cada vez hay menos comunicación entre los miembros alemanes de la OTAN y los estadounidenses. Ya no es como antes. Estados Unidos ya no se considera un aliado fiable, no en Europa, y así, cuando actúen por su cuenta, se puede esperar que la profecía bíblica, su cumplimiento, se acelere. Por cierto, de todos estos acontecimientos recientes, hablamos a menudo en nuestro podcast diario, The Trumpet Daily, y pueden verlo en nuestro sitio web, thetrumpet.com. Pueden ir a nuestro canal de Rumble, rumble.com/trumpetdaily. Tenemos una emisión cada mañana de lunes a viernes, en la que les mantenemos al día de lo que ocurre en las noticias, y les damos el significado profético de estos acontecimientos, y nos referimos a estas piezas de literatura a menudo. Él tenía razón, y a esta otra que vamos a promocionar en el programa de hoy, El Sacro Imperio Romano en Profecía, disponible en inglés. Es un libro importante para comprender lo que está pasando en Europa y saber hacia dónde conduce.
Todo está profetizado en la Biblia. Y como dije, en el caso de Herbert Armstrong, fue como su profecía insignia. Hemos tenido un mensaje de advertencia fiable y consistente por casi 100 años, advirtiendo que Alemania construiría otra máquina militar, o máquina de hacer la guerra, y ahora hay titulares en The Atlantic que realmente podrían haber sido titulares de La Trompeta hace 2 o 3 décadas, o de La Pura Verdad, yendo a los días de Herbert Armstrong, y aquí está en The Atlantic. Solo para darles un ejemplo de lo que Herbert Armstrong hablaba hace muchas décadas, esto es de un mensaje que dio en 1982, clip 3. Ahora bien, uno de los grandes factores que impulsa a Europa, y quizá el principal que la llevará a apresurarse y unirse en esto, es su temor a lo que ocurre en el Kremlin y en la Unión Soviética. Y Andropov los está asustando, y eso los va a apresurar. Están perdiendo la confianza en que Estados Unidos tenga un paraguas militar sobre ellos para protegerlos y quieren su propia fuerza militar para protegerse. Así es como se sienten allí. Ahora bien, ese es el principal incentivo para unirlos, y eso está sucediendo. Hace más de 40 años, el señor Armstrong hablaba de la agresión rusa y el temor a perder el paraguas de seguridad de Estados Unidos. Y ahora, miren dónde estamos. Lo que acaba de oír es un pronóstico exacto. Y eso se discute en Él tenía razón y el Sacro Imperio Romano en profecía. Eso les da la historia que se remonta hasta el principio. Puede que vayamos a Daniel 8, pero el artículo La nueva máquina de guerra alemana vuelve a mencionar que las líneas de comunicación se están rompiendo. Alemania y Estados Unidos ya no son los aliados fiables de antes. Alemania teme que se haya acabado, así que va por su cuenta. Tienen que hacerlo. No tienen opción, como dice el artículo, ¿no? Daniel 8, versículo 23, solo para preparar el escenario para otro punto que plantea el artículo, dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Si han seguido este programa durante mucho tiempo, saben lo que hemos dicho sobre el hombre de Daniel 8 que saldrá del corazón de Europa. Y como mi padre ha dicho tantas veces, es como si el imperio ya estuviera ahí, solo le falta el hombre fuerte, y está a punto de aparecer. Y dice de este hombre fuerte que es un rey de semblante feroz y que entiende enigmas. Versículo 24 dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hay un poder mucho mayor detrás de este hombre fuerte, que es el Dios de este mundo, que es Satanás el diablo. Segunda de Corintios 4 y versículo 4. Satanás y sus demonios están confinados en la tierra, tal como profetizó Jesucristo. Mateo 24, versículos 21 y 22. La profecía de los olivos. Él dijo que, justo antes de que regresara a la tierra, habría una gran tribulación como este mundo nunca ha visto, así lo describió Jesús. Volviendo al programa de mi padre, este es uno que dio, uno diferente del clip de Lituania. Lo hizo a principios de 2024 y hablaba de este pasaje que acabamos de leer, enigmas, y lo relacionaba con la inteligencia artificial. Este es el clip 4. La palabra enigmas en sí significa algo retorcido o fraude, u oscuro y retorcido. Eso es lo que significa. Están definiendo la IA, y la Biblia lo define en esencia de la misma manera, e incluso creo que de forma más eficaz, diciéndonos lo mortal que es. Y sin embargo, se apresuran a utilizarla en su ejército, para poder guiar robots con bombas nucleares y hacer volar estas bombas nucleares por toda la Tierra en drones. Y pueden inutilizar la tecnología de su enemigo, donde ni siquiera pueden utilizar sus bombas nucleares o sus otros ingredientes peligrosos. La Luftwaffe alemana está experimentando con enjambres de drones e invirtiendo en soluciones de inteligencia artificial para controlar los drones alemanes y destruir los drones enemigos. Están trabajando para superar la destrucción mutua asegurada de la época de la Guerra Fría. Lo que significa que sabían que, bueno, simplemente nos destruiremos unos a otros, así que no hay nada que podamos hacer, y no usaron sus bombas nucleares. Pero aquí, ahora, pueden ser capaces de inutilizar la tecnología del otro.
y él ni siquiera puede disparar sus misiles. Esto es peligrosamente malvado del modo en que lo están hablando aquí en profecía. Pero pueden enviar estas cosas por todo el mundo. Y déjenme decirles, Alemania está por delante de Estados Unidos en este campo. Ese artículo, La nueva máquina de guerra alemana, habla de drones suicidas. Aquí dice, el dron se llama Virtus. Despega verticalmente y se inclina en el aire para volar como un avión, un arma que merodea con 4 alas rectangulares. Guiado por inteligencia artificial, ronda una zona objetivo, identifica un objetivo enemigo y se estrella contra él con una ojiva explosiva. Están desarrollando esta tecnología para la máquina de guerra alemana. Y Alemania, por cierto, ya está enviando armas por todo el mundo. Tenemos un número reciente de la revista La Trompeta. Lo ven aquí otra vez, armándose para la Tercera Guerra Mundial. Y esto ocurre, cuando se ha hablado de paz más de lo que yo pueda recordar. Nos estamos armando para la guerra. Tenemos que mirar la realidad. Hay que ver los frutos. Tenemos que fijarnos en la naturaleza del hombre. No es buena. Miren cómo la Biblia la describe. Hablaré de ello en otro momento. Pero el mal se acelera. Se está extendiendo. Pablo dijo en 2 de Timoteo 3 y versículo 13, que los hombres malos y engañadores van de mal en peor en el tiempo previo al regreso de Cristo. No hay muchos programas religiosos ni predicadores que digan eso, pero es la verdad. Eso es lo que Cristo profetizó. Para eso dijo Pablo en 2 de Timoteo 3 que debemos estar preparados. Lea Apocalipsis 6. Lea a los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos literatura sobre prácticamente todos. Esta es la conclusión del artículo de The Atlantic, dice. Al escuchar los planes de rearme en el antiguo cuartel general de la Wehrmacht, me preguntaba, dice el autor, si Alemania podría acertar esta vez. ¿Podrán hacerlo bien esta vez o desembocará en otra guerra mundial? ¿Nos queremos arriesgar en eso? ¿Vamos a poner nuestra fe, nuestra confianza en la naturaleza humana? Miren la historia. Se remonta incluso a antes de la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo, estamos olvidando estas lecciones. Este periodista habla aquí de su bisabuelo. Dice que creía que la influencia estadounidense aseguraría la paz y purgaría a Europa del fascismo. Y luego dice, por un tiempo lo hizo, pero ese mundo está desapareciendo y el pacifismo de Alemania pertenece a otra época. Esta es otra época, es una nueva era. Ya no podemos permitir el pacifismo alemán, no podemos mantener a Alemania a raya. Queremos asegurarnos de que se levanten militarmente. Adelante, que construyan una máquina de guerra. Volviendo a la profecía insignia, esto es de Herbert Armstrong, allá por la década de 1980. Clip 5. Y algunos de nosotros, amigos míos, no solo sabemos lo que vemos cuando estamos allá, también sabemos lo que se profetizó y lo que profetizó que surgirá en Europa. Y sabemos cuál es la única nación de Europa capaz de dominar y cuál es el corazón económico e industrial de toda Europa, sin el cual no podría haber estabilidad ni fuerza. Un cuerpo humano no puede vivir sin su corazón, y el cuerpo económico y militar que ha de levantarse para restaurar el Imperio Romano, algo de lo que menos sospechamos aquí en Estados Unidos, no puede levantarse sin su corazón. Y su corazón está en Alemania. Esto es algo que hemos seguido por casi 100 años, desde el ministerio de 57 años del señor Armstrong, y continuando ahora por 36 años con mi padre, al frente de la Iglesia de Dios de Filadelfia, casi 100 años siguiendo el ascenso de la maquinaria bélica alemana. Y ahora miren lo que estamos viendo en The Atlantic precisamente. The Atlantic, una popular publicación de izquierda. El mundo se está armando para la guerra. Mi padre escribió este folleto, La conquista de los Balcanes por Alemania, disponible en inglés, en 1999. Esto tiene 26 años. Y dijo que, cuando Alemania estaba en marcha en los Balcanes, por allá en la década de 1990, como algunos recordarán, contaba con la bendición de Estados Unidos. Sí, adelante. Estamos en una época distinta, en una nueva era. Un ejército alemán, una máquina. Está bien. ¿Nos parece bien? No tengo tiempo para repasar algunas de las citas. Les daré solo un párrafo.
Esto es, la conquista de los Balcanes por Alemania. Mi padre dice, hemos olvidado nuestro firme compromiso tras la Segunda Guerra Mundial de controlar a Alemania, y pagaremos un precio indescriptible por ese débil y despreciable fracaso en el liderazgo. Él dice, escuchen esto, no se impide que Alemania inicie la Tercera Guerra Mundial, ayudándola a construir su imperio en Yugoslavia y en Europa. Bueno, ahora pasamos a Lituania, y ahora están construyendo la máquina militar, o la máquina de guerra. Y a nadie parece importarle. El auge de la maquinaria bélica alemana. Algo de lo que habla mi padre en este folleto, por cierto, es cómo el movimiento nazi, tras la Segunda Guerra Mundial, pasó a la clandestinidad, que es como se describe en Apocalipsis 17. Si quieren, pueden buscarlo. Terminaremos en Apocalipsis 17. Pero pasó a la clandestinidad. Y un documento desclasificado de 1996 lo demuestra. Y mi padre dice en este folleto, ¿por qué tardó tanto en ser desclasificado? Este simplemente confirma todo lo que Herbert Armstrong dijo durante más de 50 años. Y ahora, miren lo que leemos en The Atlantic. Apocalipsis 17, versículo 10 dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Este es realmente un pasaje espectacular de las Escrituras. Nos está dando una visión general de la Europa actual, y también de la obra de la Iglesia de Dios, 2 eras de esa iglesia. Herbert Armstrong, y ahora la que mi padre ha encabezado, bajo la autoridad de Jesucristo, obviamente. Este pasaje encierra tanto, quiero decir, muestra cuán real y cómo podemos confiar en la verdad de Dios. Versículo 12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto se refiere a la séptima y última resurrección del Sacro Imperio Romano, una unión de estados de Europa. Y la Biblia dice que se reducirá a 10 reyes, o a 10 naciones, o grupos de naciones, y que todos ellos pondrán su mirada en Alemania. Todos ellos van a instar a Alemania a construir una máquina de guerra. Y ya se empieza a ver. Ya se han unido políticamente, se han integrado económicamente mediante una única moneda, y ahora tienen poderío militar. Durará poco, como muestra este pasaje, pero cuando se una, ejercerá algún tipo de poder militar. Y va a comenzar otra guerra mundial. Sin embargo, hay buenas noticias. El versículo 13 dice, estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y observe a lo que conduce todo esto, versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Van a luchar contra el regreso de Jesucristo. Van a luchar contra el Cordero, y el Cordero prevalece. El Cordero los vence, y el reino de Dios se establece y se consolida en esta tierra. El gobierno de la familia de Dios regirá a todas las naciones. Jesús dijo en Lucas 21 y versículo 36 que veláramos. Velad pues. Está hablando de los sucesos mundiales. En todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Está hablando de su segunda venida. Vamos a tener que escapar de la violencia, la carnicería y el sufrimiento en los días previos al regreso de Cristo. ¿Por qué Cristo, en la profecía de los olivos, hablaría de que se avecinan estos sucesos y que es mejor que oremos siempre para que se nos considere dignos de escapar de lo que viene? Necesitamos la protección de Dios, y solo Dios puede protegernos de esto, de lo que se describe en Apocalipsis 17 y en muchos otros pasajes. Pero como dije, culmina en el espectacular regreso de Jesucristo a la tierra. Es algo por lo que Jesús dijo que debemos orar cada día. Venga tu reino. Es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. No se olviden de la literatura, el Sacro Imperio Romano en profecía, y también Él tenía razón. Y suscríbanse hoy mismo a la revista La Trompeta. Esperamos que nos acompañen en este programa la próxima semana. Y también en el Trumpet Daily cada mañana de lunes a viernes a las 11 de la mañana,
horario central de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy y nos vemos la próxima vez.